Vamos bailando. Nos vamos bailando para allá, Mariano. Bueno, y del baile nos vamos a Estados Unidos. Está Rafael Matthews Ruiz con nosotros. Hay mucha información para compartir con él. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué significa el apoyo del Fondo Monetario a esta etapa del acuerdo que la Argentina había firmado en su momento? Bueno, para empezar significa un alivio para las reservas y para el gobierno. El fondo va a girar el lunes 3.800 millones de dólares y dio una señal de que está encaminado otro giro, otro desembolso previsto para fin de año, alrededor de 5.600 millones de dólares. Con lo cual, el ministro de Economía, Sergio Massa, el gobierno, el presidente Alberto Fernández van a lograr sumar un alivio, te diría, bastante importante para relajar las presiones que hay hoy sobre el dólar, para tratar de estirar los tiempos del programa económico y llegar a la elección presidencial del año próximo. No hay mucho más para hacer hoy por hoy con el programa económico. El fondo lo dejó muy en claro a través de las declaraciones que acompañaron este nuevo anuncio de este nuevo desembolso, y a través de un informe también que se presentó ante el directorio junto con la aprobación de este nuevo giro. El informe pone mucho sobre el acento sobre los riesgos muy elevados. Esta es la retórica que utilizaron los funcionarios del fondo para hablar sobre el futuro de la economía argentina, y pone mucho el acento sobre el posible impacto que puede tener la elección presidencial del año próximo. Básicamente, claro, el temor que existe en el fondo es que a medida que se acerque la fecha de las elecciones, el ajuste que implementó el gobierno en los últimos meses, que en el fondo consideran que es una condición sería necesaria para empezar a bajar la inflación, se empiece a aflojar, ¿no? Rafa, y junto con eso corre un poquito más, que haya un riesgo un poco más marcado de que la economía se descarrile. Rafa, de lo que habla es del apoyo político necesario, ¿no? Que digamos que el problema está ahí. Bueno, el fondo siempre ha dicho que el programa económico debe tener un apoyo político sólido, un amplio consenso. Este es el lenguaje que han utilizado los funcionarios del fondo y que también utilizó Georgieva. Lo pedían también durante la presidencia de Mauricio Macri, ¿no? Siempre claro, han insistido que cualquier programa económico para tener éxito debe tener respaldo político. Pero el informe que el staff presentó ante el directorio insiste que todavía hay diferencias muy profundas en el seno del Frente de Todos respecto de la política económica. Elogian las medidas decisivas que tomó el ministro de Economía, Sergio Massa. Esta es la frase que utiliza el fondo, habla de medidas decisivas para, de alguna manera, capear el temporal que dejó la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero remarca mucho esto de que falta un consenso político y de que hoy por hoy la Argentina no está en condiciones de aplicar un plan de estabilización integral que logre una baja muy marcada de la inflación, ¿no? Claro. Para que ustedes tengan una idea, hoy la inflación mensual está en el 6-7%. El fondo calcula que a fines del año próximo va a estar alrededor del 3%. O sea que no es una baja muy marcada de la inflación, es una baja bastante gradual, pero hoy por hoy es lo que el fondo cree que puede lograr con la Argentina. Rafa, ¿cómo estás? Julieta Rumieta. Te hago una consulta. En el comunicado que envió el Fondo Monetario Internacional, si bien de alguna forma elogian las medidas que está tomando Massa, hablan también de una situación frágil. ¿Hacen referencia a esto de la inflación, digamos, de que no se está pudiendo bajar, digamos, de la forma que se esperaba? ¿O crees que hacen más hincapié en lo político, en las diferencias políticas, o en la tentación que puede existir de cara al año próximo de elecciones de no cumplir, digamos, con las metas, ¿no?, en términos del gasto público? Mira, Juli, en el informe que presentaron los funcionarios del fondo al directorio, en la página 5 hay un párrafo bastante crudo donde el fondo hace un despliegue de un menú de advertencias sobre la economía argentina, ¿no? Dice que la inflación es preocupantemente alta, que está desanclada, que la brecha cambiaria es muy amplia, que las reservas son precarias, que la guerra en Ucrania puede empeorar todavía más el contexto internacional, que las condiciones financieras internacionales pueden empeorar, que se pueden dar vuelta a los precios de las materias primas que exporta la Argentina, algo que puede jugar en contra del país. Claro. Y a eso se suma también un contexto político bastante caldeado, porque las elecciones obviamente empiezan a generar incentivos para relajar el ajuste fiscal. Frente de Todos, obviamente, probablemente quiera ampliar el gasto público para tratar de cosechar un mayor respaldo político. Y además pone en duda de que
el gobierno tenga la capacidad para seguir implementando los ajustes de tarifas. Te diría que es algo más holístico, más amplio, es un cóctel bastante explosivo que detallan los funcionarios, que hacen hincapié no solamente una situación económica muy frágil, como os decía, sino también un contexto político bastante volátil que genera mucha incertidumbre, que con las elecciones ya prácticamente a la vuelta de la esquina, porque los tiempos políticos en la Argentina se van a acelerar notablemente a partir de diciembre y con el cambio de año, puedan llegar a complicar la implementación del programa. Rafael, como siempre, informe completísimo. Seguramente te volvemos a consultar en cualquier momento. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Bueno, y aquí en Buenos Aires, Álvaro Norro está en el comienzo.